días, buenas tardes, buenas noches, hermanos y hermanas. Del Ministerio Cristo Viene Ya, le habla a sus hermanos en Cristo Jesús, una José Charris y mi esposa Ana de Charris, desde aquí de Barranquilla, Colombia. Que la gracia, el amor de Cristo esté en sus hogares. Amén. Y el tema de hoy se llama así: Jesús nos da el perdón por medio de la cruz. Amén. Más allá de lo que yo puedo ver, ¿qué ves en mí, Señor? Que sigues Así es, hermano. Cristo murió en la cruz por nuestro pecado. Y por medio de esa cruz pagó por nosotros el perdón que nos da el Padre. Ahora te hago la pregunta: ¿somos humanos? ¿Por qué no podemos perdonar a nuestro prójimo? Muchos dirán que me hicieron daño, que se burlaron de mí, que me criticaron. ¿Para qué perdonar al prójimo? Pero si Dios mandó su Hijo morir por nosotros, que éramos, ojo con esto, éramos pecadores por vida y merecíamos el pecado y merecíamos el castigo de Dios. Ahora, ¿por qué Dios manda a su Hijo y por qué nosotros no podemos perdonar? Y eso también para mí y para todos los que nos escuchan. Y ese fue el fundamento principal, que Dios utilizó a su Hijo para perdonar nuestro pecado por medio de la cruz. En ese perdón nace el amor a tu prójimo. ¿Qué nos enseña este hermoso mensaje? Dice así: el perdón de Dios por medio de Cristo es un regalo de amor y gracia. Jesús pagó por todas nuestras faltas al morir en la cruz. Por medio de su sacrificio, Dios borra nuestros errores y nos da paz, y si nos arrepentimos de todo corazón. Eso es la parte fundamental que el Señor Jesús hizo en la cruz por nosotros. El perdonarnos, justificarnos con su sangre en la cruz. ¿Qué nos enseña Mateo 6, 14, 15? Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que le hagan, su Padre que está en el cielo también lo perdonará a ustedes. Pero si ustedes no lo perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Imagínense eso. No es una contradicción, es cierto. Porque si tú perdonas, Dios te perdona. Pero dirán ustedes, pero Jesús hizo en la cruz por mí. Sí, pero como el pecado está por el medio, muerte, envidia, matan, atracan, de todo estilo, el corazón del hombre se ha contaminado y seguirá contaminando si no vemos a Cristo en nuestra vida. Pero si tú no perdonas, Dios no te va a perdonar. Porque si Dios nos perdonó en la cruz por medio de su Hijo, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? ¿Cómo recibe el perdón de Dios? Lo primero es expresar y reconocer las cosas malas que hemos hecho, decirlas a Dios. Él conoce todo y ya sabe, pero nosotros necesitamos aceptar en humildad delante de Él que hemos fallado. Ya Dios sabe nuestros pensamientos, sabe que pecamos, pero Él quiere que nos asociemos con Él, nos despojemos nuestros lamentos, angustia, y que Él tome el control de nuestras vidas. Primero en Juan 1:9, que dice: si confesamos nuestros pecados, Dios, que es fiel y justo, nos los perdonará y nos limpiará de toda maldad.
es un punto importantísimo, porque sabiendo que Jesús nos perdonó por medio de la cruz, tenemos que confesar nuestros pecados. No es solamente una iglesia y te ponen a hacer plegaria. No. Tú puedes hablar con tu Padre en secreto y cambia tu vida. Cambia tu vida, es una nueva criatura. Pero tenemos que confesar nuestro pecado. Dios, que es fiel y justo. Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados que hemos hecho. Dios les dice a sus hijos que no busquen venganza, sino que amen a su prójimo, señalando una forma de vida más profunda, marcada por la misericordia. Como dijo ahorita, hay muchas personas que tienen el corazón dolorido, triste, que ha pasado unas dificultades de engaño, muchas cosas, y dice, ¿para qué voy a perdonar? Y lo comprendo, que es algo que no queremos, pero el Señor nos enseña el fundamento en perdonar. Y en el perdonar entra el amar. Levítico 19:18, ¿qué dice? No te vengarás ni guardarás rencor con los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy el Señor. Así es. Y esa es la parte que ignoramos cuando peleamos, cuando discutimos, cuando vienen palabras ofensas, y que de esa amistad se rompe. Porque eso es lo que quiere el enemigo, ver conflicto. Pero Jesús en su palabra nos redacta mucho el perdón y el amor. Para eso Cristo murió en la cruz por nosotros. Recuerda, Él murió en la cruz por nosotros. Él no vino a divertirse aquí. Él no vino para que lo redactaran en un libro todo lo que hizo. No. La palabra de Dios es la parte fundamental. Es como decir, este es la guía de nuestra vida. Nos enseña los mandamientos, nos enseña la santidad, nos enseña cómo caminar en las manos del Señor. Muchas pautas que nos enseña. Pero el ser humano, hombre y mujer, no quieren someterse a la palabra de Dios. Quieren vivir una vida relax, una vida tranquila, una vida que no le incomode, una vida que le dé la gana. Disculpen mi expresión, porque es así. Y es para todos, también para la iglesia, y me incluyo también yo ahí. Pero tenemos que perdonar, porque Cristo nos perdonó en la cruz. El sacrificio de Jesús en la cruz es el acto mediante el cual Dios ofrece el perdón de los pecados y la reconciliación a toda la humanidad. Eso es lo que yo hablaba con mi esposa de un devocional que va a salir pronto. Habla de la reconciliación. Para eso el Señor nos capacitó por medio de los discípulos y lo que ellos vieron y redactaron de la reconciliación, de la muerte de Cristo sobre nosotros. Y nosotros tenemos que decirle a las personas la reconciliación que hizo, que fue morir por nuestros pecados y que nos unió por el sacrificio de Cristo hacia el Padre. Nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios por la causa del pecado, pero por Cristo nos reconcilia, con Cristo nos da la esperanza de vida eterna, con Cristo nos da la esperanza de ser una nueva criatura. Hay esperanza, mientras haya vida, que respiremos, hay esperanza, hay perdón, hay misericordia. Pero no desaprovechemos esas oportunidades del mensaje de reconciliación que Cristo hizo por nosotros. Efesios 4:32 dice así: más bien, sean bondadosos y compasivos unos con otros y perdónense mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. O sea, si tú no perdonas, Dios no te perdona.
Pero Dios te perdona porque por medio de Cristo nos perdonó por medio de la cruz. Tenga eso mucho en cuenta, hermano. Esto tenemos que decirlo en la iglesia. Tenemos que ministrar al pueblo santo. Hay muchos corazones que están recargados, están angustiados, están desesperados. Recordémonos que estos tiempos difíciles que se avecina el mundo y que está viendo, tenemos que pedir perdón. Y vuelvo y repito, me incluye también para mí. No seamos egoístas en nuestro corazón por nuestro prójimo. Efesios 1:7 que dice, gracias a que Él derramó su sangre, tenemos el perdón de nuestros pecados. Así de abundancia es su gracia. Imagínense, la gracia del Señor abunda sobre nuestras vidas. Pero si vamos a pedir perdón, que sea un corazón humilde, un corazón sencillo, un corazón entregado por el Señor. Recuerda eso. Cristo no se enganchó a una cruz para que lo vieran ahí enganchado. Cristo se subió en la cruz por ti, por mí, por la humanidad, para que Dios nos perdonara nuestro pecado, lo que hicieron los anteriores padres, Adán y Eva. Pero Cristo lo resolvió en una cruz por nosotros. Conclusión del tema. Jesús nos da el perdón y la paz con Dios al morir en la cruz, pagando por nuestros pecados y abriendo un camino de amor eterno para todos. Ojo, para todos tenemos esa oportunidad. Dios no quiere que nadie se muera. Dios no quiere nadie que se enferme. Dios no quiere que estemos bajando un momento difícil. El Señor habló algo pequeñito a mi esposa, porque le pregunté si todo esto está pasando es su venida. Y el Señor le responde, está muy triste como está pasando en el mundo, llorando el Señor, que cómo están estas calamidades que están sucediendo. ¿Tú crees que Dios estará contento de lo que está sucediendo en estos tiempos? Y es culpa de nosotros, porque no ponemos la vista a Dios. Ponemos la vista a Dios cuando hay problemas. Cuando estamos con el problema en el cuello, ahí sí buscamos a Dios. Pero Dios es misericordioso, Dios está ahí, somos su creación. Pero no te olvides siempre que Jesús nos da el perdón por medio de la cruz. Y eso tú tienes que estar enseñando a tu familia, a tus hijos, a la comunidad, a todos, hablando del Señor que nos dio esa oportunidad en su amor. Romanos 5:10 que dice, porque si Dios, cuando todavía éramos sus enemigos, nos reconcilió consigo mismo mediante la muerte de su Hijo, y con mayor razón seremos salvados por su vida. Ahora que ya estamos reconciliados con Él, con el Hijo estamos reconciliados, ya estamos justificados, ya estamos libres de las cosas de este mundo. Pero como el pecado está al intermedio, nos caemos nuevamente. Pero la idea no es caer nuevamente, volver a caer, no, porque Dios es amor, porque Dios es calidad, Dios me perdona, sí. Pero el transcurso de tu vida, tú no sabes qué te va a pasar, y no quiero que nadie que le pase nada, pero tenemos que tener esa precaución en amarnos y perdonarnos. Muchos dicen, yo amo a Dios, alzan las manos, sí, pero ¿qué nos enseña 1 Juan? Vamos a leer 1 Juan capítulo 4, versículo 11. Dice, queridos hermanos, si Dios nos ha amado así, nosotros también debemos amarnos unos a otros. Así Dios nunca los ha visto nadie, pero si nos amamos unos a otros, Dios vive en nosotros, y su amor se hace realidad en nosotros. El versículo 20 dice así, si alguno dice, yo amo a Dios, y al mismo tiempo odia a tu hermano, es un mentiroso, pues si uno no ama a su hermano, a quien ve, tampoco puede amar a Dios a quien no ve. Jesucristo nos ha dado este mandamiento, que el que ama a Dios, ama también a su hermano. Entonces no podemos decir en el momento, no, yo amo a Dios, Dios es mi vida, pero tú cómo estás con tu hermano si estás discutido con él, con tu hermana, la sociedad tiene un rencor.
Es para todo, eso también es para mi vida también. Entonces no juguemos ser hipócritas, disculpa que lo diga así. Pero Dios nos demostró su amor por medio de su Hijo amado Jesucristo. Y por eso ese amor, Él nos tiene consideración a nosotros. No te olvides eso. Perdona a tu amigo, a tu familia, a tu hermano, a tu papá, a tu mamá, a tus hijos, a tu nieto, a la sociedad. Porque Cristo murió en la cruz por ti, que no éramos merecedor, pero murió por nosotros. Murió por nosotros. Espero que esto sea enseñanza, espero que esto sea para meditar un poco más en nuestra vida con el Señor. Pongámonos en reconciliación con el Señor en estos momentos, que se avecinan cosas difíciles. Amén. Ayúdanos a compartirlo con otros hermanos en Cristo Jesús y que el Dios de la vida le dé esa fortaleza en perdonar y demostrar el amor al prójimo. Se despide su hermano en Cristo Jesús, su nombre es José Charris y mi esposa Ana Charris, desde aquí de Barranquilla, Colombia, del Ministerio Cristo en ella. Dios me lo bendiga a todos ustedes. Bendiciones. Chao, chao. Cuando miro mis errores y todo lo que he sido, cuando veo mis debilidades y todo lo que aún me falta para mejorar, me pregunto por qué me llamaste, por qué sigues creyendo en mí. Cuando yo veo mis errores, tú sigues viendo algo aquí.